El poder de la imaginación dirigida. Todo lo que ves, aunque parezca fuera de ti, no es más que una proyección de lo que has aceptado como verdadero en tu interior. ¿Sabes qué? Hay algo que me sigue sorprendiendo, incluso después de tantos años observando cómo funciona la mente humana. La mayoría de las personas creen que atraer a alguien específico es cuestión de suerte, de decir las palabras correctas, de estar en el lugar adecuado. Pero no. No es así. Y te lo voy a demostrar. Te voy a contar algo personal. Hubo una época en mi vida en la que deseaba profundamente estar con una persona. No era una fantasía pasajera. Era una certeza que me quemaba por dentro. Pero cada vez que intentaba acercarme, algo fallaba. Hasta que entendí que no se trataba de cambiar lo externo, sino de cambiar lo que yo creía sobre mí mismo. Y ahí empezó todo. Hoy quiero compartirte 3 consejos que han sido probados, no por teorías, sino por experiencia directa. Y no solo mía. He visto a cientos de personas transformar su realidad aplicando esto. Pero antes de darte el primero, necesito que entiendas algo fundamental: tú no estás esperando que esa persona te elija. Tú estás recordando que ya te ha elegido en tu imaginación. Y eso lo cambia todo. El primer consejo es este: vive desde el final. No imagines que estás intentando conquistar a esa persona. Imagina que ya estás con ella. Que ya te ama. Que ya te elige cada día. ¿Cómo caminas sabiendo eso? ¿Cómo respiras? ¿Qué piensas cuando te despiertas? No se trata de repetir frases vacías. Se trata de sentirlo como si fuera real. Porque para tu mente, lo que sientes es lo que es. Una vez, una mujer me escribió desesperada. Me dijo: he hecho afirmaciones, visualizaciones, pero él no me llama. Le pregunté: ¿y tú qué sientes cuando haces todo eso? Me respondió: siento que estoy tratando de convencerme. Ahí estaba el error. No se trata de convencerte. Se trata de asumir. De aceptar como verdadero lo que aún no ha ocurrido en lo físico. Porque si lo aceptas internamente, lo externo no tiene más opción que reflejarlo. ¿Te ha pasado que sueñas algo tan vívido que al despertar te cuesta distinguir si fue real o no? Eso mismo es lo que debes provocar con tu imaginación. Que tu escena interna sea tan clara, tan emocionalmente viva, que tu cuerpo reaccione como si estuviera ocurriendo. Y cuando logras eso, ya no estás deseando. Estás recordando. Ahora, quiero que hagas algo. Pausa este video un momento y escribe en los comentarios: ¿qué escena te gustaría vivir con tu persona específica? No lo pienses demasiado. Solo escribe lo que te haría sentir amado, elegido, seguro. Porque al escribirlo, ya estás empezando a darle forma. El segundo consejo es este: no te contradigas con tus palabras o acciones diarias. Si en tu imaginación ya estás con esa persona, entonces no puedes andar por ahí diciendo ojalá algún día me note o seguro está con alguien más. Eso es como sembrar una flor y luego pisarla cada mañana. Tu mente necesita coherencia. Y esa coherencia se construye con pequeñas decisiones. ¿Vas a revisar su perfil cada 5 minutos? ¿Vas a hablar de él como si fuera inalcanzable? ¿O vas a actuar como alguien que ya es amado? Te voy a confesar algo. Yo también he dudado. He tenido momentos en los que mi fe flaqueó. Pero cada vez que volví a la escena interna, cada vez que me sumergí en esa sensación de ya está hecho, algo se movía. A veces no era inmediato. A veces parecía que nada cambiaba. Pero luego, sin aviso, la realidad se reordenaba. Como piezas de dominó que caen una tras otra. Y aquí viene el tercer consejo, que para mí es el más poderoso: hazlo por ti, no por la otra persona. Porque si tu felicidad depende de que alguien te elija, entonces estás entregando tu poder. Pero si tú decides que eres digno de amor, que eres suficiente, que eres deseado, entonces no importa quién venga o se vaya. Tú ya estás completo. Y desde esa completitud, atraes. No desde la carencia, sino desde la plenitud. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que no necesitas pedir permiso. No necesitas que el mundo te apruebe. Solo necesitas cerrar los ojos, imaginar con detalle, sentir con profundidad, y luego vivir como si ya lo tuvieras. Porque en ese momento, ya lo tienes.
Si esta primera parte te ha resonado, si algo dentro de ti se ha movido, quiero que lo digas. Comenta abajo. No para mí. Para ti. Para que tu mente empiece a reconocer que esto es real. Que esto es posible. Que esto ya está ocurriendo. El silencio como puente hacia la manifestación. Te voy a contar algo que no suelo decir en voz alta. Hubo una noche en la que me sentí completamente derrotado. No por falta de fe, sino por ruido. Ruido en mi mente. Ruido en mi entorno. Ruido en mi corazón. Quería atraer a alguien, sí, pero cada pensamiento que tenía parecía empujarla más lejos. Y entonces, sin planearlo, me quedé en silencio. No dije nada. No pedí nada. Solo me senté y respiré. Ese momento cambió mi vida. Porque entendí que el silencio no es vacío. Es espacio. Es el terreno fértil donde la imaginación puede echar raíces sin interrupciones. Cuando dejas de hablar de lo que falta, cuando dejas de buscar señales afuera, algo dentro de ti empieza a florecer. Y eso es lo que atrae. ¿Sabes qué hacemos muchas veces sin darnos cuenta? Nos saboteamos con palabras. Con pensamientos que parecen inocentes, pero que llevan veneno. ¿Y si no funciona? ¿Y si ya no piensa en mí? ¿Y si estoy perdiendo el tiempo? Cada uno de esos y sí es como una piedra en el camino. No bloquea por completo, pero te hace tropezar. Y si tropiezas lo suficiente, terminas por rendirte. Pero hay una forma de evitarlo. Y no es repetir afirmaciones como loros. Es aprender a estar contigo mismo sin ruido. Sin necesidad de que el mundo te confirme nada. Solo tú, tu respiración y esa escena que has elegido vivir. Porque cuando logras eso, cuando puedes estar en paz con tu deseo sin ansiedad, entonces ya no estás deseando. Estás habitando. Una vez me preguntaron, ¿cómo sé si lo estoy haciendo bien? Y respondí, si puedes imaginarlo sin urgencia, sin miedo, sin necesidad de que ocurra ya, entonces lo estás haciendo bien. Porque el deseo no debe doler. El deseo, cuando está bien dirigido, es como una melodía suave que te acompaña. No te empuja. No te grita. Te guía. Te voy a compartir una práctica que me ayudó mucho. Cada noche, antes de dormir, me acostaba como si ya estuviera con esa persona. No hablaba. No pensaba en cómo iba a ocurrir. Solo sentía. Sentía su presencia. Su voz. Su calor. Y me dormía así. No como quien espera. Sino como quien ya tiene. Y al despertar, no corría a buscar pruebas. Me quedaba con la sensación. Como niño que guarda un secreto hermoso en el pecho. Y eso fue suficiente. Hay algo que quiero que pruebes hoy. No mañana. Hoy. Busca un lugar tranquilo. Apaga el teléfono. Cierra los ojos. Y en vez de imaginar una escena larga, imagina un solo gesto. Uno que te haga sentir amado. Puede ser una mirada. Una caricia. Una palabra. Pero que sea real. Que te haga sonreír sin darte cuenta. Quédate ahí. No lo expliques. No lo analices. Solo siéntelo. Y luego, guarda silencio. Porque el silencio no es ausencia. Es presencia sin interferencia. Es el momento en que tu mente deja de luchar y empieza a aceptar. Y cuando aceptas, el mundo responde. ¿Te ha pasado que alguien te llama justo cuando pensabas en él? ¿O que aparece una canción que refleja exactamente lo que sientes? Eso no es coincidencia. Es resonancia. Es tu estado interno manifestándose en lo externo. Y eso solo ocurre cuando estás alineado. No con ansiedad. Sino con certeza. Ahora quiero que me digas algo. ¿Qué te cuesta más, imaginarlo o creerlo? Escribe en los comentarios. No para convencerme. Para escucharte a ti mismo. Porque cuando lo escribes, lo enfrentas. Y cuando lo enfrentas, puedes transformarlo. Hay una frase que me repito cuando la duda aparece, si lo he sentido, ya existe. No necesito verlo. No necesito tocarlo. Solo necesito recordarlo. Y cada vez que lo recuerdo,
lo acerco. No como quien persigue, sino como quien llama desde dentro. Y si alguna parte de ti aún duda, está bien. No luches contra eso. Solo obsérvalo. Y luego, vuelve a la escena. Vuelve al gesto. Vuelve al silencio. Porque ahí, en ese espacio sin ruido, ya estás con esa persona. No porque lo digas, sino porque lo eres. Hay algo que descubrí observando a las personas que más rápido manifiestan lo que desean. No son las que hacen más esfuerzo. No son las que repiten afirmaciones durante horas. Son las que saben quedarse quietas. Las que no se desesperan por ver resultados. Las que confían en el proceso, aunque no entiendan cada paso. Una vez conocí a un hombre que deseaba volver con su expareja. Me dijo que había hecho todo lo que había leído, visualizaciones, cartas, meditaciones. Pero cada vez que hablaba de ella, lo hacía con nostalgia, con dolor, con una especie de vacío que se le notaba en los ojos. Le pregunté, ¿y si ella ya estuviera contigo, cómo hablarías de ella? Se quedó en silencio. No supo qué decir. Porque nunca se había permitido sentir que ya era real. Ahí está el truco. No es lo que haces. Es desde donde lo haces. Si visualizas desde la carencia, refuerzas la ausencia. Si afirmas desde el miedo, alimentas la duda. Pero si te quedas en silencio, y permites que la imagen se instale sin resistencia, entonces algo cambia. No afuera. Adentro. Y ese cambio interno es lo que mueve el mundo. ¿Sabes qué me ayudó a entender esto? Observar a los niños. Ellos no dudan de lo que imaginan. No preguntan si es posible. No necesitan pruebas. Si un niño dice que tiene un dragón invisible, lo tiene. Lo acaricia. Lo alimenta. Lo defiende. Y si alguien le dice que no existe, se ríe. Porque para él, ya está ahí. Eso mismo es lo que debes recuperar. Esa inocencia. Esa certeza sin lógica. Esa capacidad de sentir sin pedir permiso. Te voy a compartir algo que hice durante semanas. Cada vez que pensaba en esa persona, no hablaba de ella. No la buscaba. No analizaba sus acciones. Solo me sentaba, y la sentía. No como recuerdo. Como presencia. Como si estuviera justo ahí, en la habitación. Y no hacía nada más. No intentaba controlar el resultado. No esperaba señales. Solo me quedaba con esa sensación. Y eso fue suficiente. Porque cuando el deseo se vuelve natural, cuando ya no lo empujas ni lo jalas, entonces empieza a manifestarse. No como milagro. Como consecuencia. Hay una práctica que puedes probar esta noche. No necesitas música. No necesitas rituales. Solo tú y tu imaginación. Acuéstate como si ya estuvieras acompañado. No imagines una escena larga. Solo un instante. Un momento íntimo. Puede ser una conversación. Una mirada. Un silencio compartido. Pero que sea real. Que te haga sentir algo. Y luego, duerme con eso. No lo expliques. No lo repitas. No lo corrijas. Solo duerme con esa emoción. Como quien guarda una carta secreta bajo la almohada. Y al despertar, no busques pruebas. No revises su perfil. No preguntes si ya está funcionando. Solo sigue con tu día como si ya estuviera hecho. Porque eso es lo que hace la diferencia. No lo que imaginas, sino cómo vives después de imaginar. ¿Te ha pasado que alguien te dice te ves diferente sin que hayas cambiado nada físico? Eso es porque tu estado interno se refleja. En tu mirada. En tu postura. En tu energía. Y eso es lo que atrae. No las palabras. No los gestos. Tu estado. Ahora quiero que te preguntes algo. ¿Qué estás proyectando cuando piensas en esa persona? ¿Seguridad o ansiedad? ¿Amor o miedo? ¿Presencia o ausencia? Escríbelo en los comentarios. No para que otros lo lean. Para que tú lo veas. Porque cuando lo ves, puedes transformarlo. Y si sientes que te cuesta mantener la fe, no te castigues.
No todos los días son iguales. Hay momentos en los que la duda aparece. Es normal. Pero no te quedes ahí. Vuelve a la escena. Vuelve al gesto. Vuelve al silencio. Porque ahí, en ese espacio sin ruido, ya estás con esa persona. No porque lo digas, sino porque lo sientes. Y cuando lo sientes, ya es tuyo. El estado interno lo es todo. Te voy a confesar algo que me costó aceptar. Durante mucho tiempo creí que la clave estaba en visualizar mejor. Más nítido. Más detallado. Más veces al día. Pero había algo que no estaba viendo. Algo que me estaba saboteando sin darme cuenta. Y era mi estado interno. No importa cuántas veces imagines estar con esa persona si, al terminar, vuelves a sentirte solo. No importa cuántas afirmaciones repitas si, en el fondo, sigues creyendo que no eres suficiente. Porque lo que manifiestas no es lo que piensas, es lo que eres mientras lo piensas. ¿Sabes qué me hizo abrir los ojos? Una conversación con una mujer que me dijo, yo lo visualizo, lo siento, pero después me invade la tristeza. Y le pregunté, ¿qué estás sintiendo mientras imaginas? Me respondió, esperanza. Y ahí entendí. La esperanza no es certeza. La esperanza es deseo con duda. Y la duda es lo que bloquea. Entonces empecé a observar mi estado. No mis pensamientos. No mis palabras. Mi estado. ¿Me sentía amado? ¿Me sentía elegido? ¿Me sentía seguro? Y si la respuesta era no, no me castigaba. Solo me detenía. Respiraba. Y me preguntaba, ¿qué versión de mí está imaginando esto? Porque si imaginas desde la carencia, refuerzas la carencia. Pero si imaginas desde la plenitud, entonces todo cambia. Una vez me pasó algo curioso. Estaba caminando por la ciudad, sin pensar en nada en particular, y de pronto sentí una certeza profunda. Como si ya estuviera con esa persona. No había escena. No había palabras. Solo una sensación. Y en ese momento, todo se volvió más claro. Más liviano. Más real. Como si el mundo estuviera alineado con mi interior. Eso es lo que debes buscar. No la imagen perfecta. No la frase correcta. El estado. Porque el estado es lo que crea. No lo que haces. Lo que eres mientras lo haces. Prueba esto hoy. No te enfoques en visualizar. Enfócate en sentirte como alguien que ya es amado. Que ya es elegido. Que ya está en una relación plena. ¿Cómo caminas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te tratas a ti mismo? No necesitas fingir. Solo necesitas recordar. Porque esa versión de ti ya existe. Solo está esperando que la habites. Y si te cuesta llegar a ese estado, no te frustres. A veces hay capas que debemos atravesar. Capas de miedo, de rechazo, de historias viejas que nos dijeron cuando éramos niños. Pero cada vez que eliges sentirte digno, estás rompiendo una de esas capas. Y eso es manifestar. Te voy a contar algo personal. Hubo una época en la que me sentía invisible. No porque nadie me mirara, sino porque yo no me veía. Me hablaba con dureza. Me comparaba. Me exigía. Y cada vez que intentaba atraer a alguien, lo hacía desde esa herida. Desde esa necesidad de ser validado. Y claro, no funcionaba. Porque el amor no responde a la carencia. Responde a la verdad. Y la verdad es esta, tú ya eres suficiente. No necesitas cambiar nada para ser amado. Solo necesitas recordarlo. Y vivir desde ahí. Haz este ejercicio. Cierra los ojos. Imagina que ya estás con esa persona. Pero no te enfoques en ella. Enfócate en ti. ¿Cómo te sientes? ¿Qué versión de ti está presente? ¿Qué pensamientos tienes sobre ti mismo? Y si hay algo que no te gusta, no lo rechaces. Abrázalo. Y luego, elige otra versión. Una más amorosa. Más segura. Más plena. Porque eso es lo que atrae. Ahora quiero que escribas en los comentarios, ¿qué estado interno te cuesta más sostener?
¿La seguridad? ¿La confianza? ¿La plenitud? Escríbelo sin filtro. Porque al nombrarlo, lo haces visible. Y lo visible puede transformarse. Y si alguna parte de ti aún cree que esto es fantasía, está bien. No luches contra eso. Solo observa. Y luego, vuelve al estado. Vuelve a la certeza. Vuelve a ti. Porque cuando tú cambias, todo cambia. No porque lo digas, sino porque lo encarnas. Y cuando lo encarnas, ya es tuyo. La realidad no es lo que parece. Hay algo que me costó aceptar, y que probablemente te cueste también. Lo que ves no es lo que es. Lo que ves es lo que crees. Y eso cambia todo. Te voy a contar algo que me pasó hace años. Estaba convencido de que alguien me ignoraba. No respondía a mis mensajes, no mostraba interés, y cada gesto suyo parecía confirmar mi sospecha. Me sentía rechazado. Invisible. Pero un día, sin buscarlo, me encontré con esa persona en un lugar inesperado. Y lo primero que me dijo fue: he estado pensando mucho en ti. Me quedé en silencio. No entendía nada. ¿Cómo podía estar pensando en mí si todo indicaba lo contrario? Y ahí lo comprendí. Lo que yo veía no era la verdad. Era mi interpretación. Mi espejo interno. Mi estado proyectado. ¿Sabes qué hacemos sin darnos cuenta? Leemos la realidad como si fuera un libro ajeno. Como si lo que ocurre fuera independiente de nosotros. Pero no lo es. Cada gesto, cada silencio, cada coincidencia, responde a lo que estamos sosteniendo dentro. Y si lo que sostienes es duda, verás señales de duda. Si lo que sostienes es certeza, verás confirmaciones inesperadas. Una vez me preguntaron: ¿cómo puedo saber si estoy manifestando bien? Y respondí: observa tu reacción ante lo que ves. Si te afecta, aún no lo has asumido. Si te deja en paz, ya lo has encarnado. Porque cuando realmente has asumido que estás con esa persona, no importa lo que ocurra afuera. No te mueve. No te sacude. No te hace dudar. Porque tú ya lo sabes. Y ese saber es lo que crea. Prueba esto hoy. No reacciones. Observa. Si ves algo que parece contrario a tu deseo, no lo tomes como verdad. Tómalo como eco de un estado viejo. Como una sombra que se está desvaneciendo. Y en vez de pelear con ella, vuelve a tu escena. Vuelve a tu certeza. Vuelve a ti. Te voy a compartir una práctica que me salvó más de una vez. Cada vez que algo externo me sacudía, me detenía. Respiraba. Y me decía: esto no es lo que es. Esto es lo que fue. Porque el mundo tarda en actualizarse. No responde al instante. Pero responde. Siempre responde. Y si aprendes a esperar sin ansiedad, a sostener sin urgencia, entonces lo que parecía imposible empieza a moverse. No como magia. Como reflejo. ¿Te ha pasado que justo cuando decides soltar, algo ocurre? No porque hayas renunciado, sino porque has dejado de resistir. Porque has dejado de vigilar. Porque has vuelto a confiar. Eso es lo que debes cultivar. No el control. La confianza. No la vigilancia. La certeza. No la reacción. La presencia. Haz este ejercicio. Hoy, cuando algo te moleste, no lo juzgues. No lo expliques. Solo obsérvalo. Y luego pregúntate: ¿qué estado mío está creando esto? No para culparte. Para entender. Porque cuando entiendes, puedes elegir. Y cuando eliges, puedes cambiar. Ahora quiero que escribas en los comentarios: ¿qué parte de la realidad te cuesta más aceptar como reflejo? ¿El rechazo? ¿La indiferencia? ¿La distancia? Escríbelo sin miedo. Porque al nombrarlo, lo desactivas. Y al desactivarlo, lo transformas. Y si sientes que todo está en tu contra, que nada se mueve, que el mundo te ignora, entonces es momento de hacer algo radical. No afuera. Adentro. Cambia tu historia. Cambia tu diálogo interno. Cambia tu postura. Porque cuando tú cambias, el mundo no tiene más opción que seguirte.
No porque lo obligues, sino porque lo reflejas. Y cuando lo reflejas, ya es tuyo. El amor no se mendiga, se asume. Te voy a contar algo que me dolió más de lo que admití en su momento. Estaba esperando un mensaje. Uno solo. Una palabra. Una señal. Y cada vez que sonaba el teléfono, el corazón se me aceleraba. Pero no era ella. Nunca era ella. Y cada vez que no era, me sentía menos. Como si su silencio confirmara que yo no era suficiente. Hasta que un día me harté. No de ella. De mí. De esa versión mía que mendigaba amor. Que vivía pendiente de una notificación. Que se olvidaba de su poder cada vez que alguien no respondía. Y ahí, justo ahí, decidí algo que lo cambió todo, no iba a esperar más. Iba a asumir. ¿Sabes qué significa asumir? No es fingir. No es convencerte. Es aceptar como verdadero lo que aún no ves. Es vivir como si ya estuviera hecho. No porque lo veas afuera, sino porque lo has sentido adentro. Ese día, en vez de mirar el teléfono, me miré a mí. Me pregunté, ¿cómo se siente alguien que ya es amado? Y no lo supe de inmediato. Me costó. Porque nunca me lo había preguntado. Pero poco a poco, empecé a construir esa versión. No perfecta. No ideal. Real. Una versión mía que no necesitaba ser validada. Que no se arrastraba. Que no se perdía en la espera. Y algo curioso pasó. Dejé de necesitar el mensaje. No porque me resignara. Sino porque ya lo tenía. No en el teléfono. En mi estado. En mi certeza. En mi cuerpo. Eso es lo que quiero que entiendas. El amor no se mendiga. Se asume. No se persigue. Se encarna. No se espera. Se vive. Prueba esto hoy. No pienses en lo que falta. Piensa en lo que ya es. ¿Cómo te moverías si ya estuvieras con esa persona? ¿Cómo hablarías? ¿Qué decisiones tomarías? Y hazlo. No como estrategia. Como verdad. Una vez me escribió alguien que decía, no puedo dejar de revisar su perfil. Me siento obsesionado. Y le pregunté, ¿qué estás buscando ahí? Me respondió, una señal de que piensa en mí. Y le dije, ¿y si tú fueras la señal? Se quedó en silencio. Porque nunca lo había pensado así. Pero es cierto. Tú eres la señal. Tu estado. Tu certeza. Tu decisión de dejar de mendigar y empezar a asumir. Te voy a compartir algo que hice durante semanas. Cada vez que sentía ansiedad, me detenía. Respiraba. Y me decía, ya está hecho. No como mantra. Como convicción. Y al principio no lo creía. Pero lo repetía. No para convencerme. Para recordarlo. Y poco a poco, esa frase dejó de ser palabras. Se volvió carne. Se volvió postura. Se volvió mirada. Y cuando eso pasa, ya no necesitas que el mundo te lo confirme. Porque tú ya lo sabes. Haz este ejercicio. Hoy, cuando sientas que te falta algo, no lo busques afuera. Cierra los ojos. Respira. Y di, yo soy el elegido. No lo digas como quien espera. Dilo como quien recuerda. Porque eso es lo que eres. No por lo que haces. Por lo que asumes. Ahora quiero que escribas en los comentarios, ¿qué parte de ti sigue esperando en vez de asumir? ¿La mente? ¿El corazón? ¿El cuerpo? Escríbelo sin juicio. Porque al nombrarlo, lo liberas. Y al liberarlo, lo transformas. Y si alguna parte de ti aún cree que necesita hacer más, esforzarse más, demostrar más, entonces es momento de parar. No porque no lo merezcas, sino porque ya lo tienes. Ya eres. Ya estás. No porque lo veas, sino porque lo sientes. Y cuando lo sientes, ya es tuyo. El amor responde a la identidad, no a la estrategia. Te voy a contar algo que me costó años entender. Y cuando digo entender, no me refiero a saberlo con la mente.
Me refiero a sentirlo en el cuerpo. A vivirlo. A encarnarlo. Porque hay cosas que no se aprenden leyendo. Se aprenden cayendo. Y levantándose distinto. Durante mucho tiempo, creí que atraer a alguien era cuestión de hacer lo correcto. Decir lo correcto. Ser lo correcto. Me convertí en una especie de actor. Uno que estudiaba cada gesto, cada palabra, cada silencio. Pero por dentro, me sentía vacío. Como si estuviera interpretando un papel que no me pertenecía. Hasta que un día, en medio de una conversación que no esperaba, alguien me dijo, tú no pareces tú. Y esa frase me atravesó. Porque era verdad. No estaba siendo yo. Estaba siendo lo que creía que debía ser para ser amado. Y eso nunca funciona. ¿Sabes por qué? Porque el amor no responde a la estrategia. Responde a la identidad. A lo que tú crees que eres. A lo que tú sostienes como verdad sobre ti. Y si lo que sostienes es que necesitas cambiar para ser elegido, entonces nunca te sentirás suficiente. Aunque te elijan. Ese día decidí algo radical. Iba a dejar de actuar. Iba a dejar de buscar fórmulas. Iba a dejar de estudiar gestos ajenos. Y en vez de eso, iba a volver a mí. No a la versión perfecta. A la versión real. La que duda. La que siente. La que se equivoca. Pero también, la que ama sin miedo. Y algo cambió. No afuera. Adentro. Empecé a sentirme más liviano. Más presente. Más verdadero. Y curiosamente, las personas empezaron a responder distinto. No porque yo hiciera algo nuevo. Sino porque ya no estaba fingiendo. Eso es lo que quiero que entiendas. No necesitas convertirte en otra persona para atraer a alguien. Necesitas volver a ti. A tu esencia. A tu verdad. Porque cuando lo haces, el mundo lo nota. Y responde. Prueba esto hoy. No te preguntes qué debes hacer para gustarle. Pregúntate quién eres cuando no estás tratando de gustar. Y qué parte de ti se siente más viva cuando no está buscando aprobación. Y qué versión tuya aparece cuando te permite ser sin miedo. Una vez me escribió alguien que decía, siento que tengo que estar siempre disponible, siempre sonriente, siempre perfecto. Y le pregunté, ¿y qué pasa si no lo estás? Me respondió, tengo miedo de que se aleje. Y le dije, ¿y si se aleja, no será porque no estaba eligiendo tu versión real? Se quedó en silencio. Porque nunca lo había pensado así. Pero es cierto. Si alguien te elige por lo que finge ser, entonces no te está eligiendo a ti. Está eligiendo una máscara. Y las máscaras, cansan. Te voy a compartir algo que hice durante semanas. Cada vez que sentía que debía cambiar para agradar, me detenía. Respiraba. Y me decía, yo soy suficiente como soy. No como consuelo. Como verdad. Y al principio no lo creía. Pero lo repetía. No para convencerme. Para recordarlo. Y poco a poco, esa frase dejó de ser defensa. Se volvió raíz. Haz este ejercicio. Hoy, cuando sientas que debes hacer algo para ser amado, pregúntate, ¿esto nace de mi verdad o de mi miedo? Y si es miedo, no lo juzgues. Solo obsérvalo. Y luego elige distinto. Elige desde tu centro. Desde tu esencia. Desde tu identidad. Ahora quiero que escribas en los comentarios, ¿qué parte de ti has estado ocultando por miedo a no ser elegido? ¿Tu vulnerabilidad? ¿Tu intensidad? ¿Tu silencio? Escríbelo sin filtro. Porque al nombrarlo, lo abrazas. Y al abrazarlo, lo liberas. Y si alguna parte de ti aún cree que debe ser más, hacer más, demostrar más, entonces es momento de parar. No porque no lo merezcas. Sino porque ya lo eres. Ya estás. Ya basta. No porque lo digas. Sino porque lo encarnas. Y cuando lo encarnas, ya es tuyo. El deseo no es el problema, es la puerta. Te voy a contar algo que me costó admitir. Durante años, me sentí culpable por desear.
como si el simple hecho de querer a alguien ya fuera una señal de carencia. Me decía a mí mismo, si estuviera completo, no necesitaría esto. Y esa idea me perseguía. Me hacía sentir débil. Como si el deseo fuera una herida. Pero no lo es. El deseo no es el problema. El deseo es la puerta. Es el llamado. Es el impulso que te invita a recordar quién eres. Porque no deseas lo que no crees posible. No imaginas lo que no está dentro de ti. Y si lo ves, es porque ya lo eres. ¿Sabes qué me hizo cambiar esa perspectiva? Una noche en la que no podía dormir. Estaba pensando en alguien. En lo que quería vivir con ella. En lo que me dolía no tener. Y de pronto, en medio de esa incomodidad, me pregunté, ¿y si este deseo no es vacío, sino guía? Me levanté. Me senté en silencio. Y empecé a sentirlo distinto. No como carencia. Como dirección. Y ahí entendí algo que nunca había visto con claridad: el deseo no te aleja de ti. Te lleva a ti. Si lo sabes usar. Porque hay dos formas de desear. Una que te rompe. Y otra que te revela. La primera nace del miedo. La segunda, del reconocimiento. Prueba esto hoy. No rechaces tu deseo. No lo escondas. No lo disfraces. Obsérvalo. Escúchalo. Y pregúntale, ¿qué parte de mí estás tratando de mostrarme? Porque el deseo siempre tiene un mensaje. No sobre el otro. Sobre ti. Una vez me escribió alguien que decía, siento que mi deseo me hace débil. Y le pregunté, ¿y si tu deseo fuera tu brújula? Me respondió, nunca lo había pensado así. Y le dije, entonces empieza a caminar. Porque el deseo no es una trampa. Es un mapa. Uno que te lleva al centro. No al otro. A ti. Te voy a compartir algo que hice durante semanas. Cada vez que sentía ese deseo intenso, en vez de resistirlo, lo abrazaba. Me sentaba. Lo sentía. Lo dejaba hablar. Y luego, en vez de imaginar la ausencia, imaginaba la presencia. No como escape. Como afirmación. Como declaración. Y algo cambió. No afuera. Adentro. El deseo dejó de doler. Empezó a iluminar. Haz este ejercicio. Hoy, cuando sientas ese deseo por tu persona específica, no lo reprimas. No lo juzgues. Siéntalo. Y luego, imagina que ya está contigo. No como quien sueña. Como quien recuerda. Porque si lo puedes sentir, ya está en ti. Ahora quiero que escribas en los comentarios, ¿qué te ha enseñado tu deseo? ¿Qué parte de ti ha revelado? ¿Qué verdad ha tocado? Escríbelo sin miedo. Porque al nombrarlo, lo honras. Y al honrarlo, lo transformas. Y si alguna parte de ti aún cree que desear es debilidad, entonces es momento de mirar más profundo. Porque el deseo no nace de la falta. Nace del reconocimiento. De ver algo que ya vibra en ti. De sentir algo que ya te pertenece. No porque lo tengas, sino porque lo eres. Y cuando lo eres, ya es tuyo. Ya eres lo que buscas. Te voy a contar algo que nunca dije en voz alta. Hubo un momento en mi vida en el que me rendí. No por falta de fe. Por agotamiento. Había imaginado, afirmado, sentido, asumido, y aún así, nada parecía moverse. Me sentía como quien grita en una habitación vacía. Y en ese silencio, me pregunté, ¿y si no se trata de atraer, y si se trata de recordar? Esa pregunta lo cambió todo. Porque hasta ese instante, yo estaba buscando. Persiguiendo. Esperando. Pero no estaba reconociendo. No estaba viendo que ya era. Que ya estaba. Que no había nada que alcanzar, solo algo que encarnar. ¿Sabes qué me hizo entenderlo? Una escena que imaginé sin esfuerzo. No era grandiosa. No era perfecta. Era simple. Ella y yo, caminando. Sin palabras. Sin tensión. Solo presencia. Y al imaginarla, no sentí emoción intensa. Sentí paz.
Y ahí supe que ya lo había asumido. Porque cuando el deseo deja de doler, es porque ya se volvió identidad. Eso es lo que quiero que te lleves. No técnicas. No fórmulas. Una verdad, ya eres lo que buscas. No necesitas que esa persona te confirme nada. Tú ya lo sabes. Tú ya lo sientes. Tú ya lo eres. Prueba esto hoy. No imagines una escena. Imagina una versión tuya que ya vive esa escena. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo respira? ¿Cómo se relaciona con el mundo? Y luego, sé esa versión. No por estrategia. Por coherencia. Porque si lo has sentido, ya es tuyo. Una vez me escribió alguien que decía, siento que estoy cerca, pero no lo logro. Y le pregunté, ¿qué estás esperando para sentir que ya lo lograste? Me respondió, una señal. Y le dije, ¿y si tú eres la señal? Se quedó en silencio. Porque nunca lo había pensado así. Pero es cierto. Tú eres la señal. Tú eres el punto de partida. Tú eres el final asumido. Te voy a compartir algo que hice en los últimos días de ese proceso. Dejé de imaginarla. Dejé de afirmarla. Dejé de buscarla. Y en vez de eso, empecé a vivir como si ya estuviera conmigo. No en escenas. En gestos. En decisiones. En silencios. Y cada vez que dudaba, me decía, ya está hecho. No como consuelo. Como certeza. Y entonces, llegó. No como milagro. Como reflejo. Como consecuencia. Como respuesta a una identidad que ya no pedía. Que ya no esperaba. Que ya no mendigaba. Haz este ejercicio. Hoy, cuando te mires al espejo, no busques defectos. No busques carencias. Mírate como quien ya es amado. Como quien ya es elegido. Como quien ya está completo. Y si algo dentro de ti se resiste, no lo rechaces. Abrázalo. Y luego, elige otra mirada. Una más amorosa. Más firme. Más tuya. Ahora quiero que escribas en los comentarios, ¿qué versión de ti estás listo para encarnar? ¿La segura? ¿La libre? ¿La amada? Escríbelo como declaración. No como deseo. Porque al declararlo, lo activas. Y al activarlo, lo vives. Y si alguna parte de ti aún cree que esto es demasiado simple, demasiado sutil, demasiado invisible, entonces es momento de confiar. Porque lo invisible no es débil. Es origen. Es raíz. Es causa. No porque lo veas, sino porque lo eres. Y cuando lo eres, ya no hay nada que buscar. Solo queda vivirlo.